¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con la continuación de las dinámicas que ustedes ya bien saben, que ya han podido observar en nuestras páginas y redes sociales respecto de entrevistas o charlas con los candidatos judiciales en estas próximas elecciones del día 1 de junio de este año 2025. CIMA Abogados se complace en este momento en presentarles al licenciado maestro Marco Antonio Castellanos Mar, quien está postulándose como candidato a juez de distrito en materia mercantil, esto es, en la federación, y a quien le damos la cordial bienvenida y agradecerle, licenciado, maestro, el que se haya tomado unos minutos de su tiempo, de su apretada agenda para poder darnos esta charla, esta entrevista a CIMA Abogados. Pues muchas gracias a ustedes, los felicito por la iniciativa de darnos estos espacios, sobre todo porque estamos entre juristas y eso es importante. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo puedo dirigirme a usted? De tú, Marco. De usted, como usted me lo indique, para efecto de que usted se sienta en la mejor confianza posible. Pues, Marco, para tus órdenes siempre. Muchas gracias, Marco. Bien, para efecto de que nuestra audiencia, de que nuestros seguidores puedan conocerte, puedan conocer a Marco Antonio Castellanos Mar, quien está como candidato, como ya lo dije anteriormente, para juez de distrito en materia mercantil, especializado en materia mercantil. ¿Qué nos podrías decir en un minuto, a modo de presentación y de que nuestra audiencia conozca al profesionista, al ser humano, al papá, al amigo, a la persona que en este momento nos está honrando con su presencia? Pues mira, soy una persona que provengo desde una familia tradicional, trabajadora, como muchos mexicanos que están tratando de salir adelante siempre, que con gran esfuerzo me brindaron la oportunidad y el privilegio de darme la oportunidad de estudiar mi licenciatura y pues afortunadamente lo conseguí, concluí mis estudios de licenciatura y a partir de ahí entendí la importancia del derecho, la importancia de aportar algo a la sociedad como abogado y busqué así superarme no solo profesionalmente, sino académicamente. Hice mis posgrados en maestría, en doctorado, a la par de que iba pues experimentando los cargos del servicio público, que era ser desde oficial administrativo, secretario de estudio y cuentas, secretario de acuerdos y juez de primera instancia, y eventualmente ese amor por el servicio público no se acabó, por el contrario, me hizo darme cuenta de que tenía que romper barreras e ir más allá, y por eso ahora me encuentro en el Poder Judicial de la Federación haciendo una carrera en igualdad de circunstancias. Bien, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Dónde iniciaste tus estudios? ¿En una escuela privada, en una escuela pública? Cuéntanos un poco más sobre tu formación académica. Pues la Universidad Veracruzana ofrece la oportunidad a toda la ciudadanía veracruzana de dar la mejor, a mi criterio, licenciatura en Derecho a nivel estatal. La Universidad Veracruzana se ha caracterizado por ser parteaguas de grandes juristas. Y eso pues es atractivo para todos quienes somos de alguna manera fuera de Jalapa para venir aquí a hacer nuestros estudios, y eso fue lo que me dio la iniciativa de venir, estudiar, prepararme en la mejor universidad que podía yo aspirar, que es la Universidad Veracruzana, y no fue menos cierto de lo que me lo habían dicho. Fue totalmente gratificante, formador, cambió mi perspectiva de vida, porque en la Facultad de Derecho no solo se aprende Derecho, se va a ejercer pues toda la esencia de lo que un abogado es en la sociedad, de lo que es un abogado de altura, y eso es muy positivo. Bueno, para mí fue positivo. Ahí empecé. Bien, Marco. ¿Y fuiste un alumno regular? ¿Fuiste un alumno que se brincaba las clases? ¿Fuiste un alumno de alto rendimiento? Como decíamos por allí, alto aburrimiento, de manera envidiosa, ¿verdad? Claro. Para los que no todos tenían esa oportunidad de acceder a ese tipo de aulas. Pues mira, siempre fui muy serio, eso es cierto, y mis compañeros de generación de la facultad
me tienen en ese concepto de una persona dedicada, seria, pero pues obviamente como todos los jóvenes vivimos y experimentamos y vamos en un proceso de maduración porque entramos siendo unas personas y salimos siendo otras. Claro. Entonces, otro factor que también es muy, muy destacable y creo que los jóvenes de hoy tienen que tener presente es que nosotros fuimos creados a través de la intención del mérito. Creímos que obtener los lugares y los espacios era a través de ejercerlo profesionalmente y el desempeño era lo que nos iba a dar la oportunidad de ocupar cargos importantes. Hoy, con esta reforma, el proceso cambió porque el mérito se va a obtener desde la universidad. Desde la universidad vas a requerir un promedio suficiente que va a ser congruente con las siguientes etapas de la posibilidad de ocupar un cargo público. En ese entonces nos decían, bueno, vamos a aprender lo importante en la facultad, pero el trabajo duro está allá afuera. Allá afuera tienes que forjarte. Y entonces, pues así lo comprendimos, así nos formamos. Sí tengo un promedio suficiente. De hecho, es un requisito constitucional hacerlo. Sin embargo, sí hay un marco de la licenciatura con un marco de los posgrados. Me parece que el hecho de haber estudiado los posgrados conjuntamente con el desempeño de mi profesión fue mucho más enriquecedor. ¿Con qué posgrados cuentas? Soy maestro en Derecho Privado, es decir, en todas las ciencias del derecho privado, y doctorado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón. Doctorado en Derecho porque en el doctorado en Derecho que ofrece la Universidad Cristóbal Colón no hay una especialización. Depende de tus áreas de interés y a mí me interesó la materia familiar. El proyecto de tesis doctoral que está en revisión es un proyecto que propone un reconocimiento a la personalidad jurídica de las familias. Bien. Es un proceso de entender que las familias no son solo familias tradicionales, sino que tenemos distintos tipos de familia y que tenemos que darles personalidad jurídica, y esto significa garantía de derechos a esos núcleos de población. Está en proceso incluso jurisprudencialmente y en desarrollo ese reconocimiento, porque hoy todavía seguimos teniendo prejuicios, estereotipos a la hora de interpretar las relaciones familiares, las distribuciones de cargas familiares. Muy bien, perfecto. ¿Y de dónde es originario Marco? Yo soy originario de Tuxpan, Veracruz. De Tuxpan. Nací en 1985, el 30 de marzo. Muy bien, muy bien. O sea que recién cumplimos años. Recién cumplí 40 años y es el mejor momento de mi vida. Qué Así bueno. Es. Y respecto de tus orígenes o de tus inicios en la formación profesional, ¿dónde iniciaste tu desempeño profesional? Yo fui litigante. ¿Por qué? Porque en realidad me inspiraba el ser, no sé, como una cuestión de ayudar a las personas que requerían ese auxilio. Entonces, encontré un amigo que él estaba simultáneamente saliendo de la Facultad de Derecho y yo estaba por terminarla y nos propusimos hacer un despacho jurídico, como muchos abogados que inician con ese espíritu y esperanza de pues, sobresalir. Lo hicimos, la verdad es que yo aprendí de él aprendió de mí, fue muy enriquecedor. Sin embargo, pues como todos los despachos que inician, requeríamos estabilidad económica, ¿no? Claro. Y la opción pues siempre ha sido el servicio público, aunque inicialmente no era mi primera opción. Cuando lo conocí, cuando fui a experimentarme en el Poder Judicial del Estado, pues sí me enamoré y me gustó, y pues hasta la fecha, o sea, sigo entendiendo que el servicio público, más que atender tus propias necesidades, pues tienes que ser solidario y no tan egoísta con tus necesidades, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, tus inicios profesionales los tienes como litigante posteriormente en el servicio público en el Poder Judicial del Estado. Así es. ¿Y cuántos años estuviste de carrera o de trayectoria judicial en el Fuero Común? En el Fuero Común inicié en el 2009 y concluí en el 2023. Durante ese lapso de tiempo, hasta el año 2014, tuve la oportunidad de participar en el
primer concurso de jueces penales orales con el inicio de la reforma que fue en ese año 2014 del sistema penal. Y a partir de ahí fue que empecé a ocupar los cargos de confianza. Después del resultado del concurso, en ese entonces el presidente del tribunal me dijo, tienes todos los conocimientos para poder ser juez, pero necesito prepararte. O sea, era una persona que te enseñaba la formación judicial a través de la carrera judicial. Y te decía, y aunque pues no era grato que me dijera eso, porque pues yo quería ocupar el cargo más importante, sirvió muchísimo para la formación. En realidad era indispensable pasar por todos esos cargos, ser secretario de estudio y cuenta, ser secretario de acuerdos y eventualmente llegar a ser juez. Y cuando lo fui, pues en realidad sí tenía razón el magistrado. No es fácil ejercer el cargo de juez de primera instancia. Tú mejor que nadie lo debes conocer y bueno, pues todos los días se va aprendiendo, todos los días es un reto estando titularizando un juzgado. Claro. ¿Y cuándo nace esta intención de dejar el fuero común y ahora destacar en el fuero federal, que pues obviamente son cuestiones meridianamente lejanas, otro tipo de formación, otro tipo de logística, en todos los ámbitos se marca la diferencia? ¿Cuál fue tu decisión o qué te orilló a ahora estar o pertenecer en las filas de la federación? Pues no fue fácil. En principio a mí me gustó la academia, desde que ocupé los cargos de confianza, empecé a dar clases en las universidades, siempre tuve esa iniciativa, y en la academia conocí a un magistrado, que le mando un gran saludo, el magistrado Seth Leonel López Yanopoulos. Él es originario de Veracruz y lo conocí en la academia y él me dijo, ¿por qué no te vienes al tribunal? Él era magistrado en un tribunal colegiado de circuito en materia civil y vamos a tratar de buscar la justicia social. Me interesa tu formación y tus herramientas como juez de instancia para poder conocer los casos desde abajo. Y es cierto, la última instancia, la de los tribunales colegiados, tiene la desventaja de que pues, no pasaron por ese proceso del juez de instancia y ayuda muchísimo lo que uno aprende en un juzgado de primera instancia cuando vas a esa última instancia. Obviamente también te formas, también aprendes, pero conocer los casos desde abajo y buscar la manera de solucionarlos en última instancia, pues es muy positivo porque los criterios que se generan impactan a los inferiores de rango. Estamos muy jerarquizados y ese es el proceso de las instancias y obviamente el Tribunal Colegiado de Circuito exige pues un nivel de excelencia y eso me gustó la formación que tienen los operadores del Poder Judicial de la Federación y afortunadamente encajé rápido, porque sí es imponente ir a un sistema que, como tú lo dices, tiene una estructura distinta, tiene una formación diferente, pero que no es nada menor lo que nosotros tenemos en herramientas y que en realidad se pueden pulir y mejorar en un ámbito así, ¿no? Claro. Y desde esta óptica, ahora que tú ya perteneces al Poder Judicial de la Federación, actualmente, ¿en dónde estás adscrito? Sí. ¿Cuál es tu puesto? Pues pasé después de estar ahí en el Tribunal Colegiado en materia civil a un juzgado de distrito en materia penal primero y después en materia civil. De facto fui tratando de aprender a proyectar como lo hacen los secretarios de mucha antigüedad, a quienes respeto muchísimo y de quienes he aprendido mucho. Y eventualmente pues me dieron la oportunidad de estar aquí en mi estado, en Veracruz, de volví apenas en el mes de febrero a un juzgado de distrito en materia mixta. Bien. Que conoce de materia administrativa, laboral y las 4 materias del fuero común en vía de amparo y obviamente en procesos federales, ¿no? Perfecto. O sea que estás adscrito como secretario. Secretario de un juzgado de distrito. Juzgado de distrito. Es correcto. Excelente. Y bueno, entonces partimos de la idea de que tu lugar no está sujeto a votación, no fue insaculado para efecto de que tú te sometas a una votación. Es decir, que esta idea
o este interés en postularte como candidato es por mera convicción, no porque tuvieras la necesidad de hacerlo o Claro. de postularte, de concursar o de tener contendientes para efecto de la votación. Pues mira, como tú y yo, nosotros nos formamos en carrera judicial y amamos la carrera judicial, pero no solo la amamos, la conocemos y sabemos la importancia de la carrera judicial. Sin duda alguna que cuando tomé la decisión de ir al Poder Judicial de la Federación, estaba consciente de que el proceso iba a ser igual, claro, una carrera judicial para poder obtener los espacios. Desgraciadamente o afortunadamente para mí, las reglas cambian, ahora hay una posibilidad de poder aspirar a un cargo así, pero pues obviamente es el momento de poner en ejercicio toda la experiencia, claro, que has obtenido. Y no es menor, o sea, para ejercer un cargo de juez es importante tener valores, principios y sobre todo mucha formación profesional. Y eso me parece que lo tengo. Desde tu punto de vista, ¿qué características, qué valores, precisamente hablando de, en esa tesitura, de las características que debe de poseer un juez, un magistrado, sí, cualquier persona que imparte justicia ante, obviamente, personas que está en litigio, su patrimonio, su libertad, obviamente, claro, cuestiones que son consideradas, obviamente, como derechos fundamentales? ¿Qué características consideras que debe de contar, con las que debe de contar un juez, en este caso, para el cargo que te estás postulando, un magistrado, para efecto de poder servir, de poder funcionar a la sociedad? Mira, voy a hacer un comentario arriesgado, espero no ofenda a nadie, pero me parece que la corrupción más grave en el Poder Judicial es la ignorancia. Un titular de algún cargo de la relevancia de un juez o de algún cargo de confianza no puede ser ejercido por una persona, claro, que no tiene experiencia ni desempeño profesional suficiente. Y eso se forja con los estudios, la experiencia, el trabajo diario. ¿Qué características debe tener entonces un juez que vaya a desempeñar? Eso, experiencia, profesionalismo y pues que haya sido formado así. Si no lo es así, no lo sé. En mi caso no lo veo como algo que sea posible. Creo que aunque nosotros estemos titularizando y dirigiendo un juzgado, el tomar decisiones, el dirigir un personal y dirigir un juzgado requiere de más cosas que solo ser licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho. Se requiere de todos esos procesos que se van haciendo con la experiencia y el servicio público. Para ti es importante porque, digo, no es algo desconocido, ni tampoco es un secreto a voces. Sabemos perfectamente que para poder acceder a un juez de distrito es sumamente difícil que te llegue a atender. Sí. Actualmente ya es más común advertirlo, claro, así, pero bueno, un magistrado de circuito ni en sueños podías hablar con él, no podías acceder a que te diera una audiencia. ¿Por qué? Porque siempre el secretario particular, primero, el que te atendía, si pasabas el requisito de apariencia, podías pasar con el secretario y hasta ahí llegabas, ¿no? A lo más que pudieras aspirar o que se pudo haber aspirado, y lo digo con conocimiento de esta circunstancia, a través de una videoconferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, eran los llamados jueces sin rostro, por cuestión de seguridad, por cuestión también de, no sé cómo llamarlo, de soberbia, de elitismo quizá. ¿Tú consideras o tú cómo puedes decir que va a ser tu atención hacia el público? ¿Vas a ser un juez de puertas abiertas? Sí, siempre lo fui, siempre lo fui. Claro. Aquí hay un factor que creo que es importante. Obviamente, un titular de un juzgado, de un tribunal, tiene que distribuir y delegar funciones. Claro. Y debe tener un equipo igual de preparado o igual de propositivo que él mismo. El hecho de que una persona que no sea el titular atienda al público no quiere decir que no sea una atención adecuada. Lo cierto es que si el juez no se involucra con el personal, no conoce a su personal y no los
contagia de ese profesionalismo y eficacia al brindar el servicio público, pues sí se siente, la gente que va al juzgado, que va al tribunal, pues no siente que hay una respuesta eficaz. Si te encuentras un oficial, un secretario, que la respuesta a tus necesidades sea, tiene usted personalidad, viene con un abogado, si usted no es abogado no se acerque, pues entonces no estamos dando un servicio eficaz. Y por eso es que es importante concientizar al personal. Ahora, la atención del juez, pues obviamente está limitada a los espacios de tiempo y todo, pero cuando lo hace con vocación, siempre se siente esa eficacia en las personas, llegan a los juzgados, sale el juez, les da una respuesta, así sea una respuesta coloquial de el lugar de las copias está aquí a la vuelta en la esquina y cuestan tantos pesos, pero esa persona siente que su problema, su necesidad ha sido atendido y se le ha dado la importancia que ellos traen. Eso es fundamental. Y eso lo aprendí en todos los estándares del servicio público y me parece que me relacioné con gente que tenía también esa misma intención y no creo que eso vaya a cambiar en el ejercicio de mi profesión. Por el contrario, creo que algunas ocasiones es muy, muy importante que el juez dé respuestas directamente a la gente, ¿no? Claro, es un aliciente, ¿no? El saber que al menos ya el juez que va a resolver tu asunto, que va a emitir un fallo, una resolución de cualquier índole, el saber que ya no eres un papel, que eres una cara, que es personificar este número de proceso o de expediente o de juicio de amparo, yo creo que yo con esa situación ya pudieras cubrir la cuota ante la sociedad. Para sí, efecto, claro, de decir, claro, al menos me atendió, porque ese es el reclamo de muchas ocasiones que se hizo, o los señalamientos que se le hacían al fuero federal, ¿no? A la federación, al Poder Judicial de la Federación, de que eran funcionarios o servidores públicos fifís, pero obviamente no eran todos. Desafortunadamente se señalaban por algunos, pagaban muchos, ¿no? Pero bueno, esta formación definitivamente, entonces, basándonos en la sensibilidad, seguirá siendo un juez de puertas abiertas. Claro, un juez de puertas abiertas y un juez proactivo en acercar la justicia a donde se necesite, administrándola y implementando mecanismos para que sea efectiva a donde sea necesario. La justicia y los derechos no pueden solamente ser de quienes tengan la capacidad económica de poder pagar un abogado que entienda lo que un profesionista quiere decir cuando habla de legitimación, cuando habla de interés jurídico. Claro. El derecho tiene que ser accesible y ese es un pro de esta reforma, porque hablar del conocimiento jurídico, hacerlo comunicativo, accesible, es un cambio paradigmático para el derecho que sin duda va a impactar en la sociedad. Si bien es el primer ejercicio de elección popular, a partir de ahora me parece que la visión que tengan las personas de los abogados y de los servidores públicos en materia de derecho, pues va a cambiar, sin duda va a cambiar. ¿Y crees que esta reforma judicial, que fue muy criticada y que pues con el paso de los meses, de acuerdo a la progresividad, se va aceptando de manera recelosa, no del todo, consideras que fue una oportunidad, por ejemplo, para ti, que tienes poco tiempo de haber incursionado? No con ello estoy diciendo que no tengas la experiencia ni la capacidad, por el contrario, que tienes poco tiempo militando en las filas del Poder Judicial de la Federación, que anteriormente era a través de otros factores, de un concurso de oposición con miles de personas, y que en este momento es una oportunidad para ti el que se haga de esta forma, esta reforma judicial. Pues esa fue la iniciativa. La iniciativa fue hacer democrática la oportunidad. Espero que la iniciativa sea positiva, porque pues estamos experimentándolo. No todos los que van a quedar van a tener carrera judicial, habremos de tal vez pluralizar este pensamiento jurídico y pues habremos de ver cómo funciona. Lo cierto es que hay un factor, y el factor es el servicio público. El servicio público no puede vislumbrarse como
un ejercicio profesional per se, tiene que ser un desprendimiento personal. Lo comentamos afuera de cámaras. El sacrificio que tiene una persona que se dedica al servicio público implica de familia, de intereses personales, de distracciones, de todo. No tienes vida, estás destinado a eso. Y pasar ese filtro, no cualquiera. Ese es el factor que va a hacer la diferencia. Entonces, pues los que ya tuvimos esa oportunidad de hacerlo, de probarnos, claro. Pues tenemos un voto de confianza porque pues ya nos hemos mostrado con ese amor al servicio público y lo vamos a seguir haciendo hasta que las oportunidades se acaben. Claro, y dentro de esta visión que tienes y que es muy acertada, muy aterrizada, por lo que nos has compartido en esta charla, ¿puedes decir o puedes considerar que esta elección sui generis, que evidentemente es la primera en el mundo, que nos vamos a tener que nos vamos a enfrentar a cierto error, porque son cuestiones novedosas que nunca antes se habían implementado? Bajo esta circunstancia, ¿pudieras decir que se quebranta la autonomía con esta forma de elección a través del voto popular? ¿Por qué? Porque deben de plantear ustedes propuestas como candidatos judiciales. Claro. ¿Esa propuesta significa que tú vas a ser parcial con tus votantes? No, me parece que las reglas no cambian. Me parece que un profesional en derecho conoce los límites del derecho y vive toda su vida estructurado en normas, sabe cuáles son los comportamientos que debe o no tener. El hecho de que una persona que conoce el derecho se desvíe es total responsabilidad de esa persona, pero una persona que ama el derecho sabe que tiene que regirse por las leyes, sabe que las reglas importan y que tiene que cumplirlas. Entonces, no va a cambiar. Lo que sí es importante es entender de qué se trata la campaña, de qué se trata este proceso, que es comunicar el conocimiento jurídico, vincular a la sociedad en lo que nosotros hacemos, en lo que estamos involucrados y acercarnos, generando diálogos y canales de comunicación con las personas. ¿Para qué? Pues para que se mejore el servicio público, para que se haga más empático, más eficaz con las personas, se haga equitativo, con perspectivas, que se busque que la justicia sea adecuada para cada uno. Ese es el proceso. Excelente. Y definitivamente, entonces, podemos concluir que estas propuestas es únicamente para efecto de que conozcan a quien se va a desempeñar o a quien va a ser elegido a través del voto popular, y que constaten o sepan desde este momento que se trata de personas capaces, con valores y con una formación judicial que evidentemente va a permear y que va a regular esa forma de actuación. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Tú y yo, que somos juristas, lo sabemos. Con la perspectiva de los derechos humanos, es posible que a través del ejercicio de la jurisdicción los jueces cambien realidades como las cambian las propias leyes. La jurisprudencia juega un papel importantísimo en la ciencia jurídica, y a partir de los ejercicios de muchos jueces que tuvieron esa iniciativa, las realidades cambiaron. Los jueces podemos cambiar realidades. No se trata de prometer los cambios, se trata de demostrar cómo a través de nuestro ejercicio profesional y nuestra experiencia hicimos eso y buscamos cambiar realidades. Si es posible, si se conoce el derecho, si se aplica eficazmente, que podamos decirle a la ciudadanía: este es un ejemplo de lo que un servidor público con vocación puede hacer por ti. Esto es lo que va a pasar, lo que viene, una iniciativa de cambiar realidades, de beneficiarte y de hacer bienestar. No quiere decir que estemos prometiendo, quiere decir que estemos mostrando lo que ya hicimos y lo que somos capaces de poder hacer. Claro, es un proyecto, el vislumbrar cómo va a ser el actuar de estos jueces que van a ser electos a través del voto popular. ¿Por qué invitarías? ¿Qué podrías decir
a la sociedad, a nuestros seguidores, para efecto de incitar de que salgan de sus casas el día 1 de junio, este domingo, y vayan a hacer efectivo su voto. Y sabemos que van a ser el método, la técnica no va a ser fácil. Sí. Por allí existen algunos bemoles, algunas complejidades que evidentemente se irán acomodando, insisto, bajo la postura de acierto error durante el tiempo que se vaya desarrollando. Pero, ¿por qué es importante que salga a votar la sociedad? Pues sí, porque no vemos la importancia de los juzgados hasta que no estamos involucrados en un problema. Pero en realidad ese es el sentido de la Constitución, organizar un mundo plural con distintas formas de pensar que en la convivencia genera todos los días y a todas horas problemas de todas índoles. Y como todos somos probables sujetos a un proceso judicial, es muy importante que los operadores que estén ahí para resolver tus problemas sean los mejores, los más capaces, los más sensibles, los que tengan vocación. Y por eso es fundamental que entiendan que así como es de relevante el poder legislativo y el poder ejecutivo, claro, el poder judicial juega un papel fundamental en la sociedad. Y pues sí, no lo vemos todos los días, no estamos en problemas todos los días, pero cuando lo veamos, porque la convivencia genera problemas, vamos a tener que encontrarnos con autoridades que sean así, que sean eficaces. Por eso es fundamental, invito a toda la ciudadanía, a todos pues las personas que ven este espacio, a que vayan el 1 de junio con conciencia de la importancia de su voto y que lo ejerzan con responsabilidad. Claro, y bueno, quienes decidamos votar por ti, ¿cómo te vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a identificar tu número, el color? Porque es algo complejo, insisto, esta dinámica que ya hemos escuchado a través de diversas portales del INE, del OPLE, pero vamos, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo es el mecanismo para efecto de estampar la crucecita y votar por ti? Pues voy a estar en el Distrito 1 de Veracruz, el que dividió el INE y que va desde Pánuco hasta Cardel, incluyendo Jalapa. Y voy a aparecer en la boleta amarilla que corresponde a todos los jueces de distrito en distintas materias. Yo voy por la especializada en materia mercantil y el número con el que me encuentran es el número 20. No se repite, 20 de la boleta amarilla. Lo que el INE quiere es intención de voto. Si quienes han seguido mi campaña, quienes han visto mi desempeño profesional, deciden elegirme, hay muchísimas formas de hacerlo, pero lo importante es el número 20. 20, que es el que deben asentar. En la boleta amarilla. Amarilla, así es. Muy bien. Y por último, Marco, ¿qué ha faltado por decir que consideras importante antes de que cerremos esta charla que ha sido tan amena? Y reiterarte también el agradecimiento por tomarte ese tiempo y brindárnoslo a este espacio de CIMA Abogados. ¿Qué es lo que te resta por decir? Pues que soy una persona que está enamorada del servicio público, que quiero continuar brindándolo todos los días y hasta que la fuerza de mi cuerpo y mi mente me lo permita. Quiero seguir aportando a la sociedad y quiero continuar en este proceso de conocer el derecho, de aplicarlo, de comunicarlo, de cambiar realidades a las personas, de hacer el bienestar, porque la satisfacción que te da el servicio público no tiene precio, es una satisfacción personal que pues solo quienes lo hemos ejercido la hemos experimentado y creo que debe continuar así. Pues no me resta más que reiterarte el agradecimiento, Marco. Gracias. Muchas gracias y desearte el mejor de los éxitos para estas próximas votaciones, que evidentemente esperemos sean los mejores perfiles, los elegidos, porque seremos los primeros beneficiados bajo esa circunstancia. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por asistir a este espacio que es tuyo. Gracias. Y muchísimas gracias, agradecerle a nuestros seguidores y a que continúen checando nuestras páginas para efecto de que puedan ustedes también ver las siguientes entrevistas que son de destacados juristas, de los candidatos judiciales, que evidentemente nos sentimos muy honrados en contar en este espacio de CIMA Abogados. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a ti. Gracias, doctor.